Me presento, mi nombre es John Cárdenas, vengo a hacer la exposición del sistema digestivo, sus tres primeras partes, lo cual corresponde a boca, esófago y estómago. Para un pequeño resumen inicial, podemos decir que el sistema digestivo es la conformación de un conjunto de órganos, los cuales están especializados y ayudan a la transformación del alimento en nutrientes, ya sea para procesos como el crecimiento, la producción, reproducción y demás procesos biológicos necesarios para la vida. Podemos encontrar diferencias tanto en el cerdo como en el equino, ya que uno está especializado en una cosa y el otro en otra, como el cerdo está especializado en granos y concentrados, ya que tiende a tener procesos más enzimáticos, y el equino digiere mejor la fibra y los forrajes debido a que tiene un órgano fermentador, el cual es el intestino grueso, que ayuda mejor a digerir la fibra. Para comenzar, el sistema digestivo comienza en la boca, y la boca está dividida en cuatro partes, los cuales son labios, dientes, lengua y glándulas salivales. Cumple dos funciones, mecánicas y químicas. La mecánica es la masticación y la química es la insalivación. Para comenzar, los labios en ambas especies están especializados para diferentes cosas. Como en ejemplo, el de los cerdos, los labios de los cerdos son extremadamente un poco más duros, musculosos, rígidos, ya que tienden a tener un hocico plano y cartilaginoso, que es una herramienta fundamental. Esto es altamente especializado para cavar en la tierra, no por ende son utilizados para buscar trufas. El cambio que los labios de los caballos tienden a ser más móviles, sensibles y diestros. Esto ya que les permite escoger hojas y granos específicos, rechazando material no deseado, ya sea, yo que sé, de pronto algunas, algunos forrajes que de pronto tengan espinas o no sé, algo así. Seguimos con los dientes. La dentadura tiende a cambiar bastante, ya que en el caso de los cerdos los incisivos son afilados y dirigidos hacia adelante, esto ya que tiende a ser ideal para morder y cortar. Los caninos en los machos tienden a desarrollarse y los tienden a usar para defenderse y competir. Los premolares y molares tienen coronas con cúspides bajas y redondeadas. Esto les ayuda con la masticación, básicamente. Y en el equino, eh, la dentadura es un poco más especializada o distintiva, ya que los incisivos son bien desarrollados y alineados y son específicamente para cortar el pasto al ras del suelo. Los caninos son pequeños o ausentes, presentes principalmente en machos y con poca función de masticación. Los premolares y molares son largos en forma de superficie amplia y aplanada con crestas de esmalte duras, ya que la masticación es de tipo lateral y circular, muy poderosa que actúa como una piedra de molino. Seguimos con la lengua. La lengua en el cerdo tiende a ser larga y estrecha y muy móvil. La punta es delgada. Ayuda a mover el alimento dentro de la cavidad bucal y en la formación del bolo alimenticio. Sus papilas son menos especializadas que las del equino para mover fibras. Y la lengua del equino tiende a ser más grande, ancha y musculosa, ya que su función es crucial para mover el bolo de fibra hacia las superficies masticatorias y formar el bolo alimenticio para su deglución. Seguimos con las glándulas salivales, eh, ya que en el cerdo y en el equino, pues las glándulas son excretadas a partir de la glándula parotidias, mandibular, sublingual y cigomática. En el cerdo producen saliva en cantidades significativas. La saliva del cerdo contiene una enzima que se llama amilasa salival, que inicia la digestión química de los carbohidratos, como los almidones, desde el mismo momento de la masticación. Y en el equino están muy bien desarrolladas, especialmente la parotidia, ya que producen grandes volúmenes de saliva, tienden a producir hasta 40 litros al día. La saliva del caballo no tiene enzimas digestivas, su función principal es lubricar el alimento seco y fibroso.
formar el bolo y actuar como un tampón para el ácido que se producirá posteriormente en el estómago. Y básicamente la producción de saliva se estimula casi exclusivamente por la masticación. Seguimos. El esófago, tanto en el cerdo como en el equino, tienden a ser una estructura tubular larga, musculosa, ya que hace movimientos peristálticos y su única diferencia radica en que en el equino hay una válvula, aunque en el cerdo también, pero esta válvula en el equino, la válvula cardias, que es la inicial para ya entrar al estómago, solo se abre en dirección hacia el estómago y no al contrario. Este detalle hace que los equinos no puedan vomitar ni eructar, llegando a causar problemas de distensión gástrica o cólicos, que es muy común de que estos animales sufran de esto. El estómago, voy a dividirlo en dos, entonces voy a primero explicar el estómago del cerdo y luego el estómago del equino. Para comenzar, el estómago del cerdo es un órgano muscular en el cual se puede almacenar e iniciar la descomposición de los nutrientes y pasar la ingesta hacia el intestino delgado. Básicamente, este órgano está conformado por cuatro regiones. Entonces, cuando el alimento entra, lo primero que hace es entrar a la boca, ser cogido por los labios, masticado por los dientes, movido por la lengua, humedecido por la saliva, pasa hacia el esófago y aquí, después de que termina el esófago, llega a la válvula cardias. Esta se abre e ingresa ya como bolo alimenticio. Entonces, cuando entra este bolo alimenticio, ya empieza a hacer el recorrido como tal. Y en el cerdo tiene, pues básicamente en cuatro regiones, la cual es región del esófago, región del cardias, regiones fúndicas y regiones piláricas. Entonces, la región esofágica es la primera parte cuando se ingresa al estómago, siendo la parte que menos espacio ocupa, ya que esta, aunque no segrega enzimas, es la encargada de actuar como una capa protectora donde el bolo alimenticio llega por primera vez. En esta zona también, pues es muy conocida porque es donde se provocan las úlceras gástricas en cerdos, debido a la falta de protección glandular. Seguimos con la región del cardias. Eh, Esta es un área glandular en forma de anillo que rodea la entrada del esófago. Sus células secretan un moco. es- Esta secreción es crucial para proteger la pared estomacal del ácido clorhídrico, especialmente en la zona cercana al esófago. Tenemos la región fúndica, la cual es la parte más grande y funcional del estómago del porcino, ya que ocupa la mayor parte del cuerpo y el fondo del órgano. Este tiende a tener células especializadas, como las células parietales oxínticas, que son extremadamente abundantes y activas. Estas son las encargadas de secretar el ácido clorhídrico concentrado, creando un ambiente de un pH muy bajo, entre 1.5 y 2.5, que esto tiende a ser muy ácido. Esto con la función de desnaturalizar las proteínas, activar las enzimas y ejercer una acción bactericida. Seguimos con las células principales como las imogenias, las cuales secretan pepsinógeno, el precursor inactivo de la pepsina, que en contacto con el ácido clorhídrico, el pepsinógeno se convierte en pepsina, la enzima proteolítica, proteolítica principal. También tenemos células mucosas intercaladas, las cuales secretan un moco para proteger la pared gástrica de la autodigestión, ya que el ácido clorhídrico tiende a ser muy corrosivo. Y por último tenemos la región pilórica. Esta pues se encarga de secretar el moco que protege el antro pilórico de la acidez. Esta también se encarga de la secreción de la gastrina, que esta hormona liberada a la sangre estimula las células parietales de la región fúndica para producir más ácido clorhídrico y regular la motilidad gástrica. Y seguimos con el estómago del equino.
Este estómago, a pesar de ser un animal grande, es un órgano relativamente pequeño. Aproximadamente llega a cubrir el 10% del sistema gastrointestinal. Y este órgano se divide básicamente en dos partes. Uno es la glandular y la otra es la no glandular. Para comenzar, la región no glandular, que viene en la parte superior, está cubierta por un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Es esencialmente una extensión del revestimiento del esófago. No contiene glándulas gástricas, por lo que no secreta ácido ni enzimas digestivas. Está separada de la región glandular por un límite anatómico muy visible llamado margo plicatus. En cuanto a su fisiología, actúa como una cámara de recepción y almacenamiento inicial para el bolo alimenticio. El alimento ingerido tiende a estratificarse en capas dentro de esta zona. También tiene una fermentación microbiana inicial. Esta es su función más distintiva debido a la ausencia de ácido. El pH en esta región se mantiene entre 5 y 7.0, o sea, un pH neutro. Este ambiente permite que las bacterias y protozoos ingeridos en el forraje permanezcan activos y lleven a cabo una fermentación limitada. Bueno, pero ¿qué fermentan estos microorganismos? Principalmente carbohidratos solubles, como azúcares y almidón, y algo de hemicelulosa. El producto de esta fermentación produce ácidos grasos volátiles, como acetona, propionato y buritato, que son absorbidos directamente a través del epitelio escamoso y constituyen una fuente inmediata de energía. Y por último, tenemos la región glandular. Esta está cubierta por un epitelio columnar glandular que contiene células secretorias especializadas. Aquí es donde ocurre la verdadera digestión enzimática ácida y básicamente su fisiología está mediada por medio de células especializadas como las células parietales o oxínticas, las cuales son las encargadas de producir ácido clorhídrico. eh, Secretan el ácido de forma continua. Esto asegura una acidificación rápida del alimento a medida que desciende desde la región no glandular. Las funciones del ácido clorhídrico en esta parte del organismo es crear un pH extremadamente bajo, así como ya se mencionó en el del cerdo, un pH entre 1.5 y 2.5 para activar el pepsinógeno de pepsina, ejercer una acción antimicrobiana. Básicamente estas serían las funciones. Otras células principales allí son las imogenias, las cuales son las encargadas de secretar pepsinógeno. Al ser activado con el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, la enzima principal que inicia la digestión de las proteínas, descomponiéndolas en péptidos más pequeños. Y por último tenemos las células mucosas y células caliciformes, las cuales básicamente se encargan de secretar moco y bicarbonato. Esto ayuda a proteger las paredes del intestino. Y aquí ya terminamos. Como comenzamos en el estómago, la puerta era la válvula del cardias. Para su salida, ya al intestino delgado, al duodeno más específicamente, la válvula que está ahí, la cual es la puertica, esta se llama válvula pilórica. Y básicamente este es el sistema digestivo que me tocó exponer a mí. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Liliana Mesa, soy estudiante del programa de zootecnia y estoy estudiando el curso de morfisiología animal. En esta oportunidad voy a presentar sobre el sistema digestivo, principalmente en los animales monogástricos, como lo son los equinos y los porcinos. Principalmente voy a exponer sobre los órganos del intestino delgado, intestino grueso, sobre el recto y páncreas, como también el ciego. Para conocer un poco más sobre estos órganos,
Se dice que los equinos, los órganos como el intestino grueso y el ciego, están altamente desarrollados para fermentar la fibra, los hígados voluminosos, ausencia de vesícula biliar, reflejando su metabolismo constante. Para el caso de los porcinos, poseen vesícula biliar funcional, estómago más grande proporcionalmente, con intestino más corto y son adaptados a dietas concentradas. El intestino delgado en equinos se encuentra enlazado entre el estómago y el intestino grueso y es allí donde ocurre la secreción de enzimas digestivas, donde se descomponen los carbohidratos solubles, las proteínas y las grasas se convierten en moléculas más pequeñas, donde facilitan la absorción antes de la fermentación. La diferencia es que en el intestino delgado de los porcinos hay menor fermentación que en los equinos. Por esa razón, el intestino se divide en tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ileón. Dentro de estas tres partes están las enzimas, como lo son las amilasa, lipasa, la tripsina, quimotripsina, entre otras. Allí ocurre la secreción de la bilis, que viene principalmente del hígado. Esta emulsiona grasa, flujo pancreático, tienen enzimas digestivas, la secreción intestinal y cada una de estas enzimas cumple una función. Estas tres partes encontramos también vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles. Las liposolubles son las absorbidas como la A, la D, la E y la K. Estas funcionan con ayuda de los ácidos biliares. Hidrosolubles, que son como las del complejo B, todas las del complejo B, como la B1, B2, B6, B12 y también vitamina C. La función del intestino, pues, es la digestión y la absorción de los nutrientes, los carbohidratos, proteínas y las grasas. Aquí podemos ver la imagen de un intestino delgado en equinos y de porcinos. Principalmente, pues se encuentra conectado al estómago y allí empieza el duodeno. La mitad sería el yeyuno y por último el ileón. El ileón está conectado al ciego o principalmente al intestino grueso, que es donde desembocan las moléculas y micronutrientes que van a pasar para ser fermentadas en el intestino grueso. Bueno, en el intestino grueso, que mide alrededor de 7,5 a 8 metros, a diferencia del intestino grueso de los cerdos, que mide una aproximación de 4 metros. Y es allí donde ocurre la fermentación del forraje ingerido por el animal, proceso en el cual intervienen más de 400 especies de microorganismos, que son los que se encargan de descomponer la fibra para transformarla en ácidos grasos volátiles, como el acetato, el buritato y el propionato. También se dice que este tiene múltiples divisiones. Está dividido en el colon dorsal ventral, que a su vez se divide en el colon dorsal derecho e izquierdo y colon ventral derecho e izquierdo. El colon derecho e izquierdo están ubicados en diferentes regiones del abdomen, mientras que el colon descendente y el recto son los encargados de conducir el contenido hacia el ano para su eliminación. Es decir, que después de que hacen todo el proceso de separación de las grasas, los azúcares, las proteínas, las vitaminas, etcétera, separan lo que nos sirve para luego ser eliminado. En el caso del intestino grueso de los porcinos, pues este absorbe el agua restante del quimo y forma las heces, que luego son expulsadas a través del recto y el ano. Anatómicamente se compone del ciego, el colon y el recto. La función como tal es la fermentación de fibras y absorción del agua. La aplicación, pues se mantiene la salud digestiva y forma S. La diferencia es que el ciego está más desarrollado en los equinos, a diferencia del colon, que es saculado con asas espirales en los porcinos. Por esta razón ocurre en los equinos la fermentación microbiana en el intestino grueso, es donde se genera la AGB,
que son las vitaminas del complejo B y K. Sin embargo, el cerdo, por su parte, tiene un sistema más enzimático que se adapta a las dietas mixtas, ricas en almidones y proteínas. Allí participa las páncreas y la bilis. Por lo tanto, ambos dependen de un equilibrio entre las secreciones digestivas, las enzimas y la microbiótica intestinal para mantener la digestión, absorción y metabolismo de vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Aquí tenemos como tal el recto, como podemos ver aquí en los equinos es como una montañita, por decirlo así, mientras que en los porcinos es recto, valga la redundancia. Dice que constituye el tramo final del intestino grueso y su función principal es almacenar temporalmente las heces antes de ser expulsadas a través del ano. Los cerdos también cumple la misma función, dice que es más corto y con menor volumen de heces. La función en general es el almacenamiento temporal y expulsión de las heces. Ciego está muy desarrollado, por lo tanto es más grande en los equinos y es el sitio principal de la fermentación de la fibra y carbohidratos solubles no dirigidos, en el cual alberga gran cantidad de microorganismos simbióticos. Aquí podemos ver en qué parte se encuentra ubicado en el caso de los cerdos. Aquí es un poco como más recto, en los cerdos es un poco más curvo. Los cerdos, pues es un órgano de tamaño reducido, con menos desarrollo que en los caballos, por lo que su participación en los procesos de fermentación es limitada. También tiene algunas vitaminas sintetizadas en los porcinos, como lo es el complejo B, la K, y estos están dentro del colon. Los equinos también cumplen con las mismas vitaminas, pero se encuentran en el ciego. Características, pues es que allí, tanto en el uno como en el otro, es el proceso de la fermentación. Es importante pues tener en cuenta que la termorregulación en estas dos especies influye mucho, que deben mantenerse una temperatura corporal adecuada, ya que se ve afectada la digestión y la productividad en condiciones de estrés térmico. En este caso, los más afectados son los porcinos, ya que por el estrés térmico que se presenta reducen la absorción y eficiencia digestiva, siendo así que el cerdo está orientado a la producción intensiva de carne magra y requiere manejo especializado para controlar factores como el estrés térmico que afecta la eficiencia digestiva y el crecimiento. Por otro lado, los caballos pues son para funcionamiento de trabajo de carga o labores de campo. Sin embargo, también se debe tener en cuenta la alimentación y cómo absorben pues estos alimentos. A continuación, mi compañera María Ángel va a exponer sobre los tipos de órganos anexos referentes al sistema digestivo. Gracias, esto fue todo, espero les guste. Empezaré con las vitaminas sintéticas de A, G, B, enzimas, minerales y las bacterias fermentativas. Empezaré con las vitaminas del complejo E. Principalmente en bacterias fermentativas presentan en el trabajo digestivo, específicamente en el intestino grueso, en rumiantes y no rumiantes como lo es el equino y el porcino. La función participan en procesos metabólicos como la producción de energía, síntesis de neurotransmisores y la formación de glóbulos rojos. La síntesis bacteriana en el intestino permite la mejora de disponibilidad en las vitaminas para el animal, optimizando el metabolismo. Vitamina A. No se sintetiza en el animal, se obtiene a partir de carotenoides en la dieta, principalmente en el hígado. Su función esencial para la visión, la integridad de la piel, la mucosa y en el sistema inmunológico. Vitamina E. Sintetiza en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos, pero en la producción animal se puede suplementar. Su función actúa como un antioxidante, protegiendo las células de los daños por radicales libres, fundamentalmente en la salud general y en la reproducción. Ácidos grasos volátiles, AGV.
En el rumen de los animales y los rumiantes, y en el menor medida en el ciervo y el colon de equinos y porcinos, son producidos por bacterias fermentativas. La función son las principales fuentes de energías derivadas de la fermentación de la fibra y los carbohidratos solubles, y los principales AGB son el acetato, butirato y el propinato, que son absorbidos por el intestino y se utilizan en el metabolismo energético del animal. En enzimas tenemos 7 de ellas, como lo es la saliva, que es una glándula salival que contiene enzimas como la amilasa. En porcinos, que inicia la digestión del almidón. En el hígado, pues este no produce enzimas digestivas, pero sí participa en el metabolismo de nutrientes. En el páncreas, pues es un productor de enzimas digestivas, que este incluye amilasa, que es hidrolizada en el almidón de la maltosa, y la lipasa, que descompone grasas de ácidos grasos, como es el glicerol, y la tripsina y quimotripsina, que descompone proteínas en tejidos y en los aminoácidos. La función de estas enzimas pues, es que facilitan la descomposición de macromoléculas, moléculas absorbibles que mejoran una eficiencia digestiva para los animales. Los minerales pues no son producidos por el animal ni por bacterias, sino que pues esto se obtiene a través de una dieta. Sin embargo, pues en el sistema digestivo los minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio, el zinc y el hierro, entre otros, estos son absorbidos por el intestino delgado. Su función son esenciales para la formación del hueso, los dientes, fundamentos enzimáticos, transmisores nerviosas, también contracciones musculares y el mantenimiento del equilibrio hidrático. Bueno, en bacterias fermentativas, principalmente en el rumen de los animales, está en el seco y en el colon del quino, donde pues este fermenta la fibra, entre otros compuestos. Su función, descompone la fibra y los carbohidratos solubles de la AGB, también sintetiza vitaminas como del complejo B y mejora la digestibilidad de los nutrientes, contribuyendo a la salud intestinal y a la eficiencia de la conservación de alimentación en un animal. En resumen a esto, bueno, pues la síntesis bacteriana de las vitaminas, como también lo es el AGB en el tracto digestivo, reduce la dependencia de fuentes dietéticas externas, mejorando pues una eficiencia alimenticia mejor para el animal. En el tema de enzimas, pues estas son producidas por el páncreas, la saliva, que facilitan la digestión de los componentes alimenticios, y este pues optimiza la absorción mineral en los nutrientes. También la adecuación, como lo de las funciones en los componentes en diferentes lugares, como es el tema de producción, es muy clave para entender la salud, la producción y el tema de productividad en un animal. Muchísimas gracias. Hablaremos de órganos anexos, su función, su aplicación en producción y la diferencia entre equino y porcino. Como primer órgano anexo tenemos las glándulas salivales. Su función es secretar saliva que lubrique el alimento y así facilite la digestión inicial. Su aplicación en producción es mejorar la digestibilidad y aprovechamiento de nutrientes, favoreciendo el bienestar digestivo. Y su diferencia entre equinos y porcinos es que el equino produce gran volumen de saliva, hasta 40 litros, rica en bicarbonato y enzimas digestivas. En cambio, el porcino, menor cantidad de saliva, pero que contiene amilasa, que inicia la digestión de los carbohidratos. Continuando con los órganos anexos, ahora hablaremos del hígado. Su función es metabolizar carbohidratos, proteínas y grasas, desintoxicando sustancias, y produce bilis. La aplicación en la producción es mejorar la conversión alimenticia y la eficiencia metabólica, influyendo en la ganancia de peso y calidad de la carne. La diferencia entre equinos y porcinos es que el equino no posee vesícula biliar, por lo que el flujo de la bilis es continuo. En cambio, el porcino tiene vesícula biliar que libera bilis al ingerir grasas.
Para complementar el tema anterior del hígado, hablaremos de la vesícula biliar. Su función es almacenar y concentrar bilis. La función de la bilis es ayudar a digerir y absorber las grasas al emulsionarla en el intestino delgado, es decir, facilitando así su descomposición y la absorción de vitaminas liposolubles. Pero ¿cuáles son las vitaminas liposolubles? Pues son la A, la D, la E y la K. Se disuelven en grasas y es almacenada en el hígado y en el tejido adiposo. La A para la vista, la D para la salud ósea, la A y la E su función inmunológica, la K para coagulación sanguínea. La aplicación en producción en porcinos favorece la digestión de lípidos y en los equinos su ausencia requiere dietas con bajo contenido graso. Y la diferencia entre equinos y porcinos es que el equino carece de vesícula biliar y el porcino posee vesícula biliar funcional. Continuando, hablaremos del páncreas. Su función es producir enzimas digestivas que son la amilasa, lipasa y tripsina y regula la glucemina con insulina y glucagón. ¿Pero qué es la amilasa? La amilasa es una enzima crucial para la digestión de carbohidratos. Los cerdos lo producen principalmente en el páncreas y es vital para descomponer el almidón en azúcares más simples. Los equinos también la utilizan, aunque en ellos la saliva contiene una cantidad más alta de amilasa. La lipasa es una enzima digestiva clave para descomponer las grasas. Y la tripsina descompone proteínas en el intestino delgado. La aplicación en producción favorece la digestión eficiente, reduce el desperdicio de nutrientes y mejora así la ganancia de peso. Y la diferencia entre equinos y porcinos: en equinos secreción constante por alimentación continua y en porcinos secreción variable según la cantidad y tipo de alimento. Ahora hablaremos de riñones y sistema urinario. Su función es filtrar la sangre para eliminar los desechos metabólicos y mantener el equilibrio de líquidos y minerales en el organismo. La aplicación en producción: una función renal adecuada contribuye al bienestar general del animal, mejora su rendimiento productivo y optimiza la eliminación de residuos corporales. Y la diferencia entre equinos y porcinos es que la estructura renal es semejante en ambas especies. Sin embargo, los riñones de los equinos son proporcionalmente más grandes que la de los porcinos y producen orina más alcalina, mientras que los porcinos presentan riñones más pequeños y orina ligeramente más ácida. Ahora vamos a tratar un aspecto importante, que es el tipo de alimentación y metabolismo y adaptación productiva. En equinos son herbívoros no rumiantes que dependen principalmente de su capacidad para metabolizar la fibra y las grasas, adaptados a dietas con alto contenido vegetal, y la ausencia de una vesícula biliar funcional está relacionada con su alimentación continua y rica en forraje. Y en porcinos son animales omnívoros con un sistema digestivo versátil, capaz de procesar alimentos de origen animal y de origen vegetal. Poseen una vesícula biliar activa que les permite digerir con mayor eficiencia las grasas y proteínas de distintas fuentes. Y su adaptación productiva en equinos: su fisiología digestiva está diseñada para un consumo frecuente y prolongado, siendo más eficientes en la fermentación de fibra, lo que favorece su uso en actividades deportivas o de trabajo. Y en porcinos, su sistema digestivo facilita una digestión más rápida y completa, favoreciendo una mayor conversión alimenticia y eficiente en la producción intensiva de carne.